Vamos a adelantar, vamos a seguir la segunda hora. Ya estamos yendo rumbo a Jerusalén. Vamos a pasar por Jericó. Buen calor en Jericó, un invierno breve y tibio. Allí Herodes había hecho su palacio de invierno, porque es muy fuerte el calor en Jericó. Te cuento, Jericó está a 300 metros bajo el nivel del mar. Así que es allá abajo, bien hondo, cerca del río Jordán. Allá pasó el Señor, está la fuente de Eliseo hoy en día, y ahí te podés refrescar, y ahí seguramente hicieron una escala, una pausa en el camino. Mirá, subiendo pues a Jerusalén, dice Mateo 20:17, Él les fue diciendo, he aquí subimos a Jerusalén, y mirá cómo les iba advirtiendo. ¿Listo? Mirá cómo les iba advirtiendo. Mateo 20:18, he aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre Sí. será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen y al tercer día resucitará. Mirá, presta atención, el Señor es muy claro. Ellos van en la algarabía, van en las caravanas, demoraban varios días en llegar de norte a sur. ¿Te acordás cuando Él tenía 12 años? Cuando Él tuvo 12 años, terminaba la fiesta, ¿te acordás de eso? Y salieron rumbo a la Galilea. Y recién al segundo día se dieron cuenta José y María que el niño de 12 años no estaba con ellos. ¿Y por qué? Porque las caravanas eran grandes, estaban los parientes, los amigos. Bueno, esto al revés, ya el Señor va rumbo a Jerusalén, la caravana es grande. Ahora, Él es claro. Lo que pasa es que los que le siguen no lo pueden creer, no lo asimilan. Subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas. Ahí, primera ahí en la situación en el palacio de Caifás, se iba a cumplir tal cual, lo iban a condenar a muerte en el palacio de Caifás. Después, versículo 19, le entregarán a los gentiles, sí, a las autoridades romanas, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Es una tremenda revelación profética. Aunque no tan específico, pero mucho de eso ya estaba revelado, ya estaba escrito. ¿Dónde? En Isaías 53, le iban a escarnecer, azotar, herir, molido iba a ser por nuestros pecados, y después dice que iba a ser llevado como cordero al matadero. Él da otras precisiones en cuanto a eso. Van por Jericó y se le acerca la madre de los hijos de Zebedeo y le pide que sus dos hijos estén en la gloria, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor les deja grandes lecciones ahí. Dice versículo 25, llamándolos dijo, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Así que no busquen grandeza, muchachos, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bien, van saliendo de Jericó y en la salida de Jericó hay dos ciegos, una multitud le seguía, dos ciegos haciendo ruido con la latita. La latita, no tenían Coca-Cola, era latita para las monedas. Pero estos dos ciegos se enteran de que cruza por ahí el Señor Jesús y comienzan a llamarle. Mirá, dos ciegos, Mateo 20:30, que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, mirá cómo estos ciegos le llaman al Señor.
Dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Señor, hijo de David. Correcto título mesiánico. Él era el Mesías, el descendiente exacto de David. Y la gente les reprendía para que se callasen. No entiendo bien eso, porque el Señor había sanado a tanta gente. ¿Por qué esta gente reprendía a los ciegos en vez de traerlo para que el Señor los sane? Bueno, no importa, sigamos. Ellos clamaban más todavía, Señor, hijo de David, ten misericordia. Y Jesús se detuvo y los mandó llamar. Y les dijo, ¿qué quieren que os haga? Qué pregunta esta, ¿no? Los ciegos le van a decir enseguida, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Ahora pregunta, ¿qué quiere que os haga? Qué interesante es eso. Sospecho que el Señor les pregunta específicamente porque hay gente que a veces prefiere vivir en su problema o en su enfermedad o en su miseria, mendigando de los demás o dando lástima. Entonces el Señor le dice, ¿qué quieres realmente que te haga? Señor, que veamos. Entonces eso implica que vas a dejar de mendigar, vas a trabajar por lo suyo, vas a ir a una vida normal. Bueno, ¿qué quiere? El Señor se compadeció de ellos. Versículo 34, les tocó los ojos, enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¡Ah, qué honor! Hacer aquella última subida de Jericó a Jerusalén. Bueno, no sabemos si esta fue la última, porque en el Evangelio de Juan dice que él fue por Betania, resucitó a Lázaro y después volvió a estas regiones. Y después volvió a subir a Betania, como vamos a ver en un momentito, para desde Betania ingresar a Jerusalén. Pero ahí vamos, subiendo de Jericó a Jerusalén. Mirá, Jericó está allá abajo, 300 metros bajo el nivel del mar. Jerusalén está acá, arriba, 800 metros sobre el nivel del mar. Te digo, hay que subir, hay que subir. Y en kilómetros son como 30 kilómetros de distancia. O sea que vas 30 kilómetros caminando y vas subiendo. Ahora, directamente, Mateo 21 dice que se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, el Monte de los Olivos, y ingresó en Jerusalén montado en un asnito o en un pollino hijo de asna. Bueno, como te decía, los otros evangelios nos dan más datos de lo que pasó en aquellos días previos. Pero tengo que ajustarme un poco a lo que dice Mateo, y tengo que ajustarme un poco, porque es muy importante, a la entrada del Señor en Jerusalén. Esto aparece, anótalo, en los 4 evangelios, y no porque simplemente haya sido una anécdota linda, porque fue lindo aquella mañana, y no porque la gente lo reconoció y todo eso. No. ¿Sabés por qué? Esta fue la entrada oficial del Señor como el Mesías de Israel en Jerusalén. Oficial y perfecta. Porque vas a ver que fue el día perfecto. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo el día siguiente? Fue el día señalado por la palabra profética bíblica. Entonces, entrada en Jerusalén. Algunas Biblias dicen entrada triunfal. Bueno, yo no voy a ir a andar corrigiendo cada palabra que la gente dice, pero me parece mejor decir entrada oficial y perfecta del Mesías de Israel. Te acordarás, hay otro momento crucial en su vida. ¿Quién lo presentó a él ante la nación de Israel? El Padre. Eso fue al principio, antes de comenzar a predicar. Allá en el bautismo de Juan, allá abajo en las cercanías de Jericó y Betábara, el Padre lo presenta y dice, este es mi Hijo amado, el Mesías de Israel, en él se complace mi alma, este es mi Hijo a quien voy a poner por rey en Sión. Bueno, ¿entendés? No dijo todo eso, pero eso es lo que implica la presentación oficial.
Pasaron los años y llegó el día exacto y fue la entrada oficial y perfecta del Mesías en Jerusalén. Mateo 21 también lo registra Marcos, también lo registra Lucas, también lo registra Juan capítulo 12. Vamos a leerlo juntos. Vamos a leer Mateo 21 del 1 al 11. ¿Listo para leer allí? Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un molino con ella. Desatadla y traednos. Y si ángel queréis, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿pero quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bien, te cuento que eran los días previos a la Pascua y toda la gente estaba llegando a Jerusalén, todos los judíos, miles y miles de distintas partes del mundo y distintas regiones del territorio israelí, de Galilea, del sur, de Judea, de Perea, iban llegando a la fiesta. Vamos a ver en un momento que este es el día 10, cuando ponían aparte al Cordero. ¿Estamos? Dijimos entonces, los 4 evangelios citan esto porque es muy importante su entrada oficial. Vamos a guardar lugar en Mateo y necesito indicarte en el evangelio de Juan, capítulo 12. Necesito indicarte algunas cosas en el evangelio de Juan, algunos detalles, desde dónde venía el Señor y qué día era. 12, versículo 1, ahí está la entrada. Ahí dice, mira, 6 días antes de la Pascua, Juan 12:1, lo dije bien, ¿no? Sí. Bien. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto y él había resucitado. Y ahí le hacen un banquete, ¿verdad? 6 días antes de la Pascua. ¿Qué día era la Pascua? El 14. Entonces, ese día que él viene caminando y llega hasta Betania, ¿qué día es? Dice 6 días antes, día 8, viernes 8. Estamos seguros de eso. ¿Por qué? Porque el sábado los judíos no caminan largas distancias. El Señor no vino caminando desde Jericó 30 kilómetros, no. El Shabbat vino viernes y te dice, era 6 días antes de la fiesta. Entonces, él camina y llega al atardecer a la aldea de Betania, viernes 8, ¿de acuerdo? Bien, Betania, ¿dónde queda? Betania queda justito atrás del Monte de los Olivos, todavía está ahí. Hoy es una aldea grande de musulmanes y eso es un lugar peligroso hoy en día. Pero el Monte de los Olivos arriba y atrás. Pero en aquellos días era totalmente judío. Vamos, estaba hablando allí de que estaba la aldea de Betania, al ladito Betfagé. Betfagé significa casa de higos. Ahí el Señor va a ir a una higuera y ver si tiene higos. Bet-Aní, Betania, anótalo.
Betania, casa del humilde, o algunos traducen pobre. Betania entonces, casa del humilde. En Betania entonces llega, ahí estaba Lázaro, las dos hermanas, y le hacen un hermoso banquete. Es el momento cuando María rompe el frasco de perfume y unge sus pies y todas sus vestiduras, su pelo y el pelo de ella, y todo el banquete se fue el olor a comida del banquete y se inundó el banquete de olor a perfume finísimo. Bien, ahora, noche de viernes, noche de Shabbat. Los judíos, hasta el día de hoy, la noche del viernes, fiesta en el hogar, se encienden las luces, está el pancito, cantan, comen, leen, cantan, etc. Noche de Shabbat. En aquella noche fue banquete especial en el pueblo de Betania, en la casa de Simón, el que había sido leproso. ¡Qué bárbaro! Bueno, noche de viernes, el Señor fue hospedado por Simón o alguna familia, durmió en Betania. ¿Me seguís? Viernes 8, sábado, Shabbat, descanso. Así, mañana tranquila, Shabbat, habrá ido a la sinagoga cercana, Shabbat. Sábado a la noche, duerme otra vez en Betania. Ese es sábado 9. Y a la mañana siguiente, primer día de la semana, día 1, los judíos cuentan primer día, segundo día, nada que ver con eso de domingo, lunes, que son nombres paganos, dicen, hasta el día de hoy. Primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto, Shabbat. ¿Vamos? Bien, primer día de la semana es ahí el siguiente día, versículo 12. Versículo 12, siguiente día, o sea, lo que sería para nosotros domingo 10, no vamos a usar esa palabra. Primer día de la semana, día 10 de Aviv. ¿Está claro? Entonces vamos a poner allí 10 de Aviv. ¿Lo querés poner con letra con B corta o con B larga? Más o menos. 10 de Aviv. Aviv es primavera. Y también el mes, ese primero era nuestro, más o menos nuestro abril, que en Argentina comienza el otoño en abril, bueno, en marzo, y ustedes, bueno, comienzan, a ver, no me quiero confundir, ustedes comienzan la primavera, bueno, porque están aquí en México, en la parte norte del continente americano. Bien. A ver, volvamos. Aviv, primavera, 10 de Aviv. El Señor entró montado en un pollino. Lo leemos de nuevo en Juan 12. Dice Juan 12, 12. Había venido el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Halló un asnito, se subió, etc. Vamos a explicar algunas cosas. Y volvemos a todo esto a Mateo 21. Vamos a volver a lo que estamos enseñando, considerando Mateo 21. Fui al Evangelio de Juan para anotarte esto, que el día de la entrada era el día 10 de Aviv. Ahora, llega el momento exacto. ¿De dónde viene? Viene de detrás del Monte de los Olivos. Betania estaba, y sigue estando, a 3.000 metros más o menos de Jerusalén. ¿Escuchaste? Sería 30 cuadras de 100 metros. Nada más. Betania, Jerusalén allá, enfrente. Digo, porque para salir de Betania hay que subir un poquito el Monte de los Olivos, bajar el Valle del Cedrón y volver a subir para entrar un poquito en Jerusalén. Pero todo eso
Es unos 3.000 metros, nada más. Se ve de un lado al otro, se ve. Estamos estando allí. Betania, casa del humilde, y va a ser importante cuando digamos algo ahora. El texto dice que se cumplió Zacarías. Vamos a buscar en nuestras Biblias Zacarías 9. El texto dice que se cumplió esa profecía. Busca, por favor, vamos atrás. Antes de Mateo está Malaquías y antes está Zacarías. Deberíamos leer todo el libro de Zacarías, es extraordinario. Anunciaba, 500 años antes de Cristo, las dos venidas de Cristo a Israel. Las dos venidas de Cristo a Jerusalén. Mirá, y específicamente Zacarías 9:9 dice que sucedería esto: alégrate mucho, hija de Sión, Jerusalén, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey. Esto es algo judío, este es el hijo de David, tu rey es el rey de Jerusalén, y así volverá un día, vendrá a ti, dice, he aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asna, sobre un pollino de asna. Hasta ahí paramos porque el versículo 10 va más lejos. Hasta ahí paramos. Ahora, mira, dice, tu rey, sí, el hijo de David, eso es el Mesías de Israel. ¿A dónde vendrá? Vendrá a ti, Jerusalén. ¿Qué más dice? Vendrá como justo, salvador y humilde. Anótalo. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió de manera exacta. Justo, salvador y humilde. Justo es Sadik, el que enseña la justicia al pueblo y el que reinará en justicia y juicio para siempre. Justo, salvador, esa palabra salvador tiene que ver con su nombre Yeshua, Salvador. Tiene que ver con su nombre, Yeshua. También se cumplió. Y después dice humilde, humilde. Tu rey vendrá humilde, correcto. Esa palabra humilde en Isaías, ¿sabe cuál palabra es? Esta. Aní. Bet Aní. Él venía desde la casa del humilde, Betania. Y venía como rey, sí. Pero no venía en caballo blanco, ropas de gala y corona de oro. No, venía con vestiduras comunes y sencillas. Venía humilde desde la casa del humilde, Betania. Se cumplió todo de manera exacta. Ahora dice, montado sobre un asnito. Y esto también tiene su trasfondo judío. Vamos al libro de Primera Reyes, o mejor dicho, primer libro de Reyes. Mirá, guarda Mateo, vamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 1. En aquel entonces, David estaba viejito, en cama. Se subleva un hijo, lo ponen por rey. Y Betsabé le avisa, entonces dice, no puede ser. Y manda gente, manda de sus siervos para que unjan a Salomón su hijo. Y mira la orden que da David. Mira, Primera Reyes 1:32. El rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Jodiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón. ¿Me siguen? ¿En qué? Montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo ¿a dónde? A Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán como rey de Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Versículo 36. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey diciendo, amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey.
38. Descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mulita del rey David y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, tocaron trompetas, ¡viva el rey Salomón! Bien, ahí está, por orden de David, en aquel entonces se ungió a Salomón. ¿Cómo? Lo montaron en la mulita del rey David, lo llevaron ¿dónde? A Gijón. Gijón está dentro de la fortaleza del rey David. La fortaleza del rey David es unas 4 cuadras de ancho desde el muro sur de la ciudad, desde el muro sur del templo, como una lengua para abajo así, de unas 10, 12 cuadras, y abajo de todo ahí bajando termina el estanque de Siloé. Hoy en día el Siloé no estaba en los días de David, pero estaba el manantial de Gijón. Hasta el día de hoy pasaron 3000 años y los turistas vamos al manantial de Gijón, agua fresca hasta la rodilla. Nos metemos por el túnel de Ezequías. Ezequías vivió 300 años después, hizo el túnel y todo eso, pero hasta el día de hoy brota agua del manantial de Gijón. Entonces los judíos hicieron tal cual, montaron a Salomón en la mulita, fueron al Gijón y lo ungieron a Salomón, ¿de acuerdo? Y quedó. Los judíos de hoy en día te informan de que esa tradición permaneció. Todos los descendientes de David, ahí tenemos un montón, ¿no? Y en la historia la tenemos. Todos los hijos, los nietos, los tantos nietos, hasta Sedequías, ahí, que fue el último hasta que Nabucodonosor destruyó todo. ¿Se acuerdan? Todos fueron ungidos de la misma manera, porque era la esperanza de la nación de Israel. El Mesías, el sucesor de ellos, y les ibas a traer aguas frescas de salvación. Mirá Isaías 12, unos años después de David, unos 300 años después, Isaías 12, cuando venga el Mesías, dice, he aquí, en aquel día cantaré a Jehová, a ti, oh Jehová, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Diréis aquel día, cantad a Jehová, aguas de las fuentes de salvación. Entonces se institucionalizó esta tradición de ungir al rey, al hijo de David o al descendiente de David en ese lugar. Incluso Zacarías años después va a decir que cuando él reine van a brotar aguas en un caudal más grande en ese lugar. Y es la tradición. Ahora vamos a Mateo 21. Este es el contexto. Él viene cumpliendo Isaías 9:9 y llega justo Salvador, Yeshua, humilde, de la casa del humilde, con vestiduras humildes. Te digo, él era Dios en un humilde ser humano judío, y él era el rey en vestiduras sencillas. Y entró en Jerusalén el día exacto. ¿Estamos? De la manera exacta. Cuando él para y hace llamar el pollino, les envía a los muchachos y se vayan y tráiganme la mulita y el pollino que está acá a la vuelta, tráiganmelo. Era para cumplir la escritura. Era para bajar el valle del Cedrón, entrar en Jerusalén y que lo unjan como el hijo de David, que verdaderamente él era. ¿Te das cuenta? Bien. Anotá este número, no sé si lo conocen este número, 173.880 días. ¿Qué es eso? La profecía de Daniel capítulo 9, todo 9, ¿viste? Daniel 9, Zacarías 9:9, Isaías 9, bueno, volvemos.
La profecía de Daniel 9, de las 70 semanas de Daniel, que yo no tengo tiempo para explicarte ahora, marcaba que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, que se cumplió cuando el rey Artajerje envió desde Persia a Nehemías a Jerusalén, lo repito, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén iban a pasar 69 semanas de años y llegaría el Mesías príncipe a Jerusalén. Si contás los días, era el último día de las 69 semanas, 173.880 días, y el Mesías aquella mañana entró. Por eso no un día después, por eso no un día antes. Y fue justo el primer día de aquella semana, el primer día hábil, el primer día, 10 de Aviv. Él entró como rey, como príncipe, como Mesías en Jerusalén. Desde el lugar exacto y bajando el cedrón y entrando al lugar exacto, la ciudad de David. Te cuento un poquito más en cuanto a la ciudad de David. Por años la gente ha ido a Jerusalén, los turistas, y hemos ido, porque en aquellos años yo fui por primera vez, hemos ido a la ciudad vieja, a la ciudad romana. Jerusalén tiene sus barrios, el barrio católico, el barrio musulmán, el barrio armenio, el barrio judío, y se va al Muro de los Lamentos, etc. Ahora los arqueólogos han descubierto, han excavado la ciudad de David, que es ese triángulo, esa lengua que te digo, desde de la parte sur del muro, hacia abajo, hasta el estanque de Siloé. Estoy convencido, después de años, uno siempre aprende algo nuevo, el Señor bajó desde el Monte de los Olivos, desde la aldea del Humilde, desde Betania, bajó el Valle del Cedrón, tornó hacia su izquierda y fue a la ciudad de David. ¿Sabe dónde fue? A las inmediaciones del manantial de Gijón, porque él era el hijo de David montado en una asnita que tenía que ser ungido. Pero, ¿sabes? Estuvo el día ahí festejando con amigos y se deben haber lavado en las aguas del manantial y festejando con amigos y alegró el día. Dice, llénate de júbilo, hija de... Pero Caifás y las autoridades del pueblo, Caifás, el Sanedrín y todos esos, no vinieron a ungirlo. Antes bien ya lo estaban observando y lo habían prohibido, nadie puede reconocerlo como Mesías, y ya estaban decidiendo a este sacarlo del medio, a este matarlo. Así que él vino como rey, Mesías, príncipe Mesías, esa es la palabra adecuada, para que fuese ungido allí, y no vinieron a ungirle. Pasó el día en el manantial ahí y pasó el día en las cercanías, en las inmediaciones de la ciudad de David. Al día siguiente, y esto nos complementa la información el Evangelio de Marcos, al día siguiente va a entrar al templo y les va a patear todo, porque era algo ilegítimo eso, algo abusivo, los negocios del templo. ¿Y sabés de quién era el dueño? ¿Sabés quién era el dueño? Caifás y Anás. Los historiadores antiguos, Alfred Edersheim también nos informa de que esos eran los negocios de Caifás, los bazares de Anás. Cuando el Señor les patea todo, resuelven matarlo. Pero te voy a decir algo más, algo fabuloso, algo extraordinario. ¿Qué día entró? Según nos dice Juan, ¿qué fecha era? El 10 de Aviv, lo anotamos aquí. El 10 de Aviv. ¿Y sabes qué? A ver, ¿te acordás? ¿Qué tiene? A ver, ¿con qué está relacionado eso? 10 de Aviv, ¿no te suena? Era el día que por ley de Moisés tenían que poner aparte al cordero para vigilarlo de que fuese tamim, como leímos en esta mañana, que fuese perfecto. Ningún honguito en la oreja, ningún problema en la lagrimita, ningún problema. Perfecto tenía que ser.
5 días lo examinaban. Claro, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 a la media tarde era sacrificado. Por supuesto, sacrificaban miles, pero desde el lenguaje de Moisés en Éxodo 12 era el cordero que iban a sacrificar. Y él entró, ahí está, ahí se cumple en él. Mirá, ahí se cumple en él. Él entró en Jerusalén el día 10 y se expuso públicamente como nunca. Predicó en altavoz, les pateó los negocios del templo, enseñó, predicó, como vamos a leer Mateo 21, 22, 23, 24 y 25, y después se entregó, etc. 5 días lo examinaron y llegó a ser el impecable Cordero de Dios que murió en la cruz a la hora señalada. ¿Lo podés comprender? Es algo extraordinario. Por eso te dije, la entrada oficial, exacta y perfecta en cada detalle. Vos tenés la palabra justo, Él es el justo. La palabra salvador, Él es Yeshua. La palabra aní, humilde, viene de la aldea humilde con vestiduras humildes, comunes. Él es el príncipe, el rey de la hija de Sión, llena de alegría la Jerusalén. Se cumple todo, cumplió todo a la manera perfecta. Leemos algún detalle más. Mateo 21, hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Esa es una cita del Salmo 118. Lo van a volver a decir cuando retorne a Jerusalén. En Mateo 23 él le va a decir, no me veréis hasta el día que digas de nuevo, bendito el que viene en nombre del Señor. Y la gente decía, ¿quién es este? Muchos decían, el hijo de David, pero no todos sabían. Había ya miles de personas llegando a la fiesta. ¿Comprendés? Versículo 12. Vamos a Mateo 21, 12. Según Marcos 11, desde versículo 15 al 18, el Señor purifica el templo. Pero dice versículo 12, al día siguiente. O sea que, según Mateo, parece una continuidad ahí. Él entra en Jerusalén y patea todos los negocios del templo. Pero según Marcos, hace una pausa y lo indica que fue el día segundo. No se contradice, es decirlo de una manera o decirlo de otra. El segundo día, él les patea todo. Eran negocios muy abusivos contra los pobres de Jerusalén, contra los pobres de la Galilea. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué abusivos? Porque la gente traía un dinerito y ahí lo tenía que cambiar. ¿Y cuánto vale el cambio? Y el cambio vale tanto. ¡Tanto! No me alcanza. No. Y bueno, este es el valor, punto. El valor del cambio exorbitante. Después dice, traigo mi corderito. A ver el corderito, acá, a ver la oreja. No, dice, inmundo, fuera. Acá tenés que corder. Los que tienen el sello, el kosher, los que tienen los del templo, los kosher, que los sacerdotes. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Le ponían un precio exorbitante y era todo muy injusto, muy injusto. Por eso él les patea todo y va diciendo, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Mira, Mateo 21, 12. Entró Jesús en el templo, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Eso está en Isaías. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando dijo así, estaba diciendo, Anás y Caifás y todo eso son unos ladrones. ¿Y sabe qué? Resolvieron matarlo. Iban a lograr de la manera que vos ya más o menos conocés. Hubo un entregador, lo capturaron, lo condenaron a muerte, forzaron la autoridad romana y lo llevaron a la muerte. Estaba anunciado que iba a haber mercaderes en el templo. Estaba anunciado en alguna profecía
que cuando viniese el Mesías iba a limpiar todo eso? Sí, fíjate el último versículo de Zacarías. Mira, abrí tu Biblia, dale. A ver, léemelo. El último versículo de Zacarías. ¿Qué dice? Zacarías escribió 500 años antes de Cristo. En la misma Jerusalén vivía él. Zacarías, el último versículo. ¿Qué dice? Dale. Y toda olla en Jerusalén, en Judá, será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová. No habrá en aquel día nunca más mercader en la casa de Jehová. ¿Qué te parece? El celo del Señor por la casa del Padre les pateó todo. Era un negocio abusivo, eran los bazares de los hijos de Anás, gente orgullosa, enriquecida, de vestiduras delicadas, a costa de un injusto negociado en la casa de Jehová. ¿Qué te parece? Así los echó y resolvieron matarlo. Volvemos a Mateo 21. Allí dice, versículo 14, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y escribas, viendo la maravilla que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, Hosana al hijo de David, ¿qué dicen? Se indignaron. Era grandioso. Pero estos tipos se indignaron porque les arruinaba el negocio, porque los desprestigiaba, porque los dejaba en evidencia. Se indignaron y le reclamaron diciendo, oí lo que estos dicen, Hosana. Y el Señor le dijo, sí, ¿nunca leíste el Salmo 8? De la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entendemos que las dos primeras noches, o sea, la noche del primer día y la noche del segundo día, reposó en Betania, durmió en Betania. ¿Vamos? Ya me parece que a la tercera noche ya empezó a dormir en una finca, ¿entienden esa palabra finca? En la que había, ahí en el Monte de los Olivos, en que había una prensa de aceite y una prensa de vino, y ahí dormía con sus discípulos. Seguramente el dueño era conocido, el dueño lo hospedaba, Me estoy refiriendo a esa finca que se llamaba Gan Getsemanim, el jardín de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Ahí durmió las últimas 2 noches y ahí fue capturado la última noche, ¿te acordás? Bien, sigamos. Versículo 18. Por la mañana, al día siguiente, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, fue a buscar higo a una higuera. Acordate que Bet-Fagé, ahí cerquita, era la casa de higos. Y no halló nada, sino hojas solamente, siendo primavera, siendo los días de Abib. Y no encontró nada y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego la higuera se secó. Y viendo esto, los discípulos, ¿cómo pudo suceder esto? Que la higuera se secó. Y les dijo, de cierto os digo, si tuvieras fe, no dudares nada, no solo harías esto, sino que si le dijeres a este monte, el monte de los olivos, le dijeres, quítate y échate en el mar, allá abajo, el mar muerto, a unos 25 kilómetros allá abajo. Si le dijeres al monte, échate al mar, os obedecería, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Bien, nos asombra a nosotros, nos deja la lección y todo. Ahora, los judíos hoy en día... Los judíos que no quieren creer que Él es el Mesías, hoy hacen toda una argumentación con esto, ¿sabías? Mirá Deuteronomio 20. Abrí tu Biblia, por favor, en Deuteronomio 20, 19 y 20. Mirá, la ley de Moisés decía
que el judío no tenía que cortar o dañar árboles frutales. Mirá, ¿me lo lees? A ver, fuerte. Deuteronomio 20, no les dije el número todavía, versículos 19 y 20. Cuando visites a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos. Ahí está. Cuando rodees una ciudad para capturarla, ahí hay árboles alrededor, no metas, como dice, hacha en ellos. Y sigue. Porque de ellos podrás comer. Ahí está, árboles frutales, de ellos podrás comer, ¿sí? Y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto. Mira, más el árbol que sepas que no lleva fruto, ¿qué? Podrás destruirlo y talarlo. Podrás destruirlo y talarlo. Para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra. Para construir con los palos, baluarte, forma de proceder en la guerra. ¿Te das cuenta? Entonces los judíos dicen, no es el Mesías, ese tal Jesús, porque dañó un árbol frutal. Bueno, ¿y cómo explicamos esto? Bueno, los judíos mesiánicos se encargan de explicarlo y dice que el Señor fue a una higuera, no encontró fruto y explican, es largo el cuento, porque la higuera en realidad el higo no es un fruto, sino que es una bolsita con un montón de semillas, dulce, y después explican que hay higuera macho, higuera hembra, y que se tienen que polinizar para que haya fruto, y él fue a una higuera macho, no había fruto, y a esa maldijo, entonces no dañó, no desobedeció la ley de Moisés, sino que la cumplió de manera exacta. Cierto es que encontró solamente hojas, ni brevas pequeñitas, bolsitas pequeñitas, nada. Entonces él la maldijo para que nunca dé fruto y demostró el poder que tenía y el poder que puede tener un hombre de convicción y un hombre de fe. Bueno, es un ejemplo, porque hasta ahora yo no supe que ningún seguidor del Señor moviese el Monte de los Olivos todavía. El Monte de los Olivos va a ser partido al medio cuando Él regrese. El siguiente día Él va a Jerusalén, se produce lo de la higuera y entra de nuevo en el templo. Aquí ya estamos en el tercer día y ahí Él se va a exponer de una manera extraordinaria en los patios del templo. El templo era gigantesco, jóvenes, gigantesco, y era hermoso, de baldosas de todos colores, porque los arqueólogos están descubriendo las baldositas. ¿Cómo viene esto? Resulta que los musulmanes hace unos años atrás hicieron unas excavaciones porque quisieron mejorar el ámbito de las mezquitas y excavaron con máquinas excavadoras, cargaban tierra arriba de los camiones y los camiones bajaban al cedrón y la tiraban ahí. Se armó un lío, discutieron, se pelearon. Pero un grupo de judíos avanzó en un proyecto arqueológico que fue tamizar, ¿entienden esa palabra? No, pasar por una red, por un tejido. ¿Dije algo mal? Y nos dejó responderle. ¿Está bien? No, algunos me dijeron que no. Algunos me dijeron que no por allá atrás. Pero ¿entienden lo que es tamizar? No. No. Bueno, es pasar la tierra por un tejido, por un tejido. Entonces se tamiza así la tierra para que se vaya la tierra, incluso se le echa agua. Y queden las piedritas, los trocitos de mosaico, si hubiera una monedita, han encontrado montones de cosas. Fue lo único que se pudo excavar del rectángulo del templo, porque nadie puede excavar ahí. Pero estos tipos sacaron afuera, hicieron toda una misión, se llama Sifting Project. El proyecto del tamizado, del cribado, y ahí han encontrado piedritas de colores, tantas que han hecho como una reproducción de ciertos mosaicos. Y ahí vuelvo.
El templo estaba, los patios del templo eran mosaicos hermosísimos que había mandado hacer Herodes. Y el templo mismo era alto, blanco, algunos piensan de mármol, otros de una piedra similar, finamente pulida, con mucho oro arriba. Era extraordinario. Y el Señor gana multitudes, es decir, gana la atención de multitudes hablando en el templo. Y multitudes vienen para ser sanados, pero multitudes para ser escuchados. Mejor dicho, multitudes para escucharlo, eso quise decir. Mirá, 23, Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Quiero que te imagines la situación. El Señor debe haber hablado en voz alta, más alta que yo, y debe haber estado rodeado de multitudes en los patios del templo. Todo eso le dio una envidia a estos tipos tremenda, unos celos. ¿Quién es este varón de 30 y pocos años que enseña así? Ojo, no se podía. Vos tenías que tener un estudio formal en la sinagoga o en la escuela rabínica ahí para hacer eso. Menos en los patios del templo. Si vas a la montaña de la Galilea, bueno, vas allá, más o menos. Pero en los patios del templo, y que te vengan a escuchar multitudes. Bueno, ahí estaban, y dice que poco a poco vinieron, se metieron entre la gente, y llegado el momento, se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad? Para enseñar de esa manera había que tener licencia, había que tener una escuela y había que tener referentes. ¿Quién te encomendó? ¿Quién te puso? A ver, los sumos sacerdotes, ¿quién? Los escribas, los fariseos, los saduceos. ¿De parte de quién estás hablando? ¿Y el Señor? ¿Qué le dijo? El Señor no venía de parte de nadie, ni tenía las credenciales de nadie. Él traía la palabra del Padre y él era Dios en ser humano judío enseñando. Entonces le dice: bueno, está bien, yo también les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me la responden, yo también les respondo. Ese planteo era común entre los enseñadores, era común plantear una discusión. Mirá, versículo 24. Yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les dijo, versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Breve la pregunta. Al decir el bautismo de Juan, estaba diciendo la persona de Juan, la integridad de Juan, el ministerio de Juan, lo que hizo allá abajo, bautizar gente, llamar al arrepentimiento, estuvo allá meses, predicó, llamó. El bautismo de Juan era de Dios, o sea, Dios le había mandado como profeta, o era de los hombres. Simplemente fue la idea de un muchacho. Y los puso en una encrucijada. Porque si decía que era de Dios, le iba a decir, ¿por qué no lo escucharon? Y si les decía que era de los hombres, estaban rodeados de gente que había reconocido a Juan como profeta. Y entonces estaban especulando, se juntaron aparte y estaban especulando a ver qué responder. Mire usted, no buscaban decir la verdad. Buscaban decir, a ver, ¿qué respondemos para que más o menos, Cuidado con eso. Siempre el hombre de Dios, la mujer de Dios, siempre tiene que decir la verdad. Y ellos razonaron, dijeron, si decimos que era de Dios, nos va a decir por qué no lo escuchamos. Si decimos que era de los hombres, mira, la gente nos va a dar con el palo, la gente. Entonces vinieron y dijeron, no sabemos. O sea, mintieron, porque sí saben. Nunca te olvides que Juan era sacerdote,
y a Juan lo conocieron muy bien y sabían que era el hijo de Zacarías, el piadoso, etcétera, etcétera. Sabían. Así que lo conocían muy bien. Resolvieron los altos sacerdotes menospreciar a Juan. Aquí arriba en el gran templo, con las grandes vestiduras y la grande autoridad y el gran prestigio y el mucho dinero, el oficialismo del judaísmo, resolvieron menospreciar a Juan allá abajo. Entonces vinieron y le dijeron, versículo 27, no sabemos. Y entonces él los miró y les dijo, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Chao. Pero ¿qué les parece? Y ahí él sigue. ¿Me siguen? ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Bueno, ¿me siguen? ¿Me siguen? Él va a seguir y va a decir, ¿pero qué les parece? ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercan... Ahora, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si me siguen? Ahí está. Vamos a borrar acá. Voy a borrar acá. Ahí estamos. Coloquen en su cuaderno 3 parábolas, va a decir el Señor. Coloquen en su cuaderno 3 parábolas de rechazo. El Señor le va a decir, ¿qué les parece? Y ahí le va a dar 3 parábolas extraordinarias. La primera parábola, del 28 al 32, vamos a poner acá, Mateo 21, Mateo 21, ¿cuándo era? 28 al 32. ¿Cómo? ¿Parábolas del rechazo? Sí. 3 parábolas les va a dar. Creo que tocaba. ¿Por qué rechazo? ¿Cómo? ¿Tocaba qué? ¿Tocó el timbre? Hace mucho. Voy a pedirle que suban el volumen del timbre. Que le pongan una aquí. Bueno, volviendo del receso, vamos a ver las 3 parábolas que él... Ahora, imagínate, la multitud y estos fariseos y los sacerdotes, y él les va a dar 3 parábolas haciéndoles ver que ellos rechazaron al Padre, estaban rechazando al Hijo y estaban rechazando al Espíritu Santo. Los vamos a ver cuando volvamos. Dale, vamos al receso o recreo.